Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a ver a partir de este momento, titulado el tema La realidad humana del Señor Jesús, por supuesto. Y por las Escrituras, leyendo el Nuevo Testamento, recogemos muchos datos de cómo Él se movió, de sus circunstancias aún antes de nacer, de sus circunstancias, de su primera infancia, hasta los 12 años, en donde se abre un capítulo de una intervención ya de Jesús como un preadolescente. Y después de los 12 años no tenemos datos de su vida natural. Solo aparece esto con Juan el Bautista, y que luego Jesús aparece para ser bautizado en el Jordán. Y para esto se dice que ya tenía los 30 años. Así que en estas circunstancias está la figura de Jesús y transcurre así su vida. Hijo del carpintero del pueblo, yo creo que habrá aprendido en tantos días y semanas, habrá aprendido a hacer mesas, sillas, bancos, no sé lo que se estilaba en ese tiempo, no me lo recuerdo, pero sí había enseres que iban directamente fabricados en una carpintería. Y Jesús no habrá sido un carpintero experimentado del reino de los cielos. Él habrá visto a su padre, no podemos decir, pero todo el pueblo y toda la gente creía que era el hijo de José. Y si a mí no me hubiera revelado el Espíritu Santo esta realidad, yo te diría ahora mismo que era hijo de José. Porque sin la fe que viene del Señor para entender lo que significa que era hijo de Dios y que no había habido intervención de un hombre para la concepción en el vientre de su madre, bueno, si yo no he recibido el regalo de la fe, no lo puedo aceptar por nada del mundo. Así que esta comprensión no es que uno supone nomás que sí, bueno, era hijo de Dios, nació de José. Bueno, no nació de José, nació de María. Sí, pero María, esto es un tema que lo podríamos desarrollar quizá la próxima vez para enterarnos un poco del plan del nacimiento de Jesús. ¿Cuál era el plan de Dios con el nacimiento de Jesús? Y ver la prueba fehaciente de que Él realmente no había tenido intervención de varón en su concepción. Si no, sería uno como nosotros y con la herencia de Adán y del pecado. Un versículo que recuerdo ahora, por ejemplo, es que Él, sin pecado, cuando Él se hace hombre, toma nuestra naturaleza de pecado, y dice el apóstol Pablo que Él se vistió de pecado, se vistió de nuestro pecado. Así que Él se hizo pecador con el pecado de la humanidad. Pero esto, como te dije, lo vamos a ver en otro momento, mucho más específicamente. Ahora, estamos en que la forma de vida de Jesús fue esta: moverse en el pueblo, un hijo de pueblo. Habrá tenido sus amigos como vecinos de su edad, pero nunca fue a la escuela. Parece que ni escuela había. Nunca tuvo un maestro que le enseñara las Escrituras. Por eso la gente le escuchaba después en sus últimos 3 años de ministerio. ¿De dónde saca este que sabe
todo y sabe tanto si nunca fue a un lugar de estudio? Todas preguntas que quedaron sin respuesta. Su estirpe queda relacionada con la antigua progenie de reyes. A ver si lo podemos explicar. Y esto está en indicaciones genealógicas y en observaciones sueltas. Para cada punto y para que vayas, mi hermano, mi hermana, vayas y lo leas en la Escritura, te voy a ir pasando los pasajes bíblicos. Puedes anotarlos si quieres. Mateo 1:1 y siguientes. Lucas 3:23 y siguientes. Ahí vas a encontrar la genealogía de Jesús y que Él realmente venía de la estirpe de David. O sea que Él tenía nobleza y venía un descendiente de la sangre real en Israel. Que a veces eso no lo tenemos en cuenta nosotros, ni lo contamos, ni lo tenemos en cuenta para nada. Jesús era Jesús. No, acá lo explica luego. Él no viene a ser el Mesías porque hereda la sangre de los reyes de Israel, la sangre del rey David. Él ha perdido en este momento que nace. La gente, nadie sabe que él tiene la estirpe de David. Ha perdido todo poder, no tiene posesiones, ni tampoco es alguien importante, para nada. No hay nadie que lo mire y diga: mira, este es el hijo de fulano y de Mengano, y Mengano tiene la sangre de David. Entonces, este tiene sangre real. Nadie pudo enterarse de eso, porque ya habían pasado muchísimos años, muchas generaciones. Por esto, nosotros ahora podemos decir que Jesús es un descendiente tardío que vive completamente inobservado por la sociedad. Y es muy interesante poder tener esta claridad, porque a veces directamente lo odiamos y lo encontramos como un chico del pueblo. No, un momento, hay profecías que tienen que cumplirse. Y es que Él, como Mesías y como Jesús de Nazaret y como príncipe del reino, como príncipe, Él era príncipe en la sangre real. Es bueno tenerlo en cuenta esto, porque esto no es revelación del Espíritu Santo, sino que es simplemente fruto de la investigación de los que conocían. Y el pueblo de Israel tenía algo muy, pero muy característico, que tenían una capacidad de recordar las generaciones de sus antepasados, que nos llama la atención en el Antiguo Testamento, cómo ellos llevaban eso como algo importantísimo. Este es hijo de, el otro hijo de otro. Cada uno llevaba a sus familias. Y no es como nosotros que, bueno, no nos acordamos ni el nombre de nuestros abuelos cuando pasa el tiempo. Dios había puesto en ellos un interés tan grande de grabar en la memoria los personajes de sus antepasados como algo especial. Él no crece en la miseria propiamente dicha, pero en condiciones muy sencillas desarrolla su infancia. En la casa de un pequeño trabajador, como lo dije antes, un carpintero. También da testimonio de costumbres muy sencillas
la restante actitud de Jesús en la vida. Era no gente pobre, tenía sus recursos, vivía de su trabajo, pero conocía realmente a la pobreza y a los pobres, y conocía también la vida de los magnates y grandes ricos. Él podía romper las dos realidades y no mejorar una en base a extirpar o quitarle las posibilidades a la otra, sino que Él no vino a eso. Vino a dejar las cosas como estaban. Él vino a anunciar que había otra realidad trascendente, trascendía la riqueza humana y trascendía la pobreza humana. Y este es lo que nosotros hoy seguimos anunciando, el reino de Dios, que está por encima de toda realidad de ser noble, ser rico o ser pobre. Por eso fue confundido muchas veces, y simplemente quiero citar un pasaje cuando Jesús va en medio de la multitud que le siguen y va enseñando y predicando, hablando de su Padre y hablando de las cosas que vendrán. Vino alguien que le había escuchado hablar de la justicia, hablar de no sé qué otros temas. Vino: maestro bueno. Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Quizás Jesús le hizo esta aseveración por si este hombre llegaba a decir: yo estoy creyendo que vos sos el Mesías, maestro. No dijo nada. Mire lo que dijo: maestro bueno, ¿por qué no haces algo? Porque mi hermano se me ha quedado con la parte de mi herencia. Y Jesús habló clarísimo y le dijo: ¿pero qué crees tú? ¿Que yo he venido para ser partidor de bienes? ¿Meterme en la administración de la justicia humana? No, yo vine a anunciar la justicia de Dios, que todo aquel que crea es justificado y es salvado de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y aquí en la tierra todos son pecadores, porque todos son de aquí abajo. Solo yo he venido porque yo soy de arriba. Esa es su respuesta, lo pueden buscar y leer. No puedo darle la cita porque no la recuerdo. Da testimonio de costumbres muy sencillas. La restante actitud de Jesús en la vida. Nadie encuentra que es un príncipe que tiene que ir a educarse en un palacio. Sin embargo, él tiene sangre azul, descendiente de los reyes y descendiente de la línea de David, como dice en el Antiguo Testamento el profeta. Aunque no se ha de olvidar que trata con naturalidad a los pudientes, por ejemplo a Simón el fariseo, que le invita, muy rico, le invita, pero no considera necesario mostrarle amistad. Jesús no se pone ni de un lado ni del otro, como nuestros políticos, o como cualquiera de nosotros que está del lado de los pobres si es pobre, y está del lado de los ricos si es rico, y a defenderse. Jesús quedó sin ocuparse de esto, vino a otra cosa. Por ejemplo, sí, Simón, el que le invita a un almuerzo, pero no considera necesario mostrarle amistad. El pobre hace siempre eso. Cuando tiene a un rico, a un ser pudiente que lo dignifica porque le dice, ya enseguida se pone como
queriendo arrimarse porque no, Jesús no. Jesús tiene su propio nivel y tiene su propia personalidad. Y justamente en su personalidad no le interesa si es rico o es pobre. Lo que le interesa es que es un hombre, es un pecador que se va al infierno sí o sí. En el aspecto espiritual, no sabemos que tuviera ninguna formación cultural. No dice, no hay datos, no hay rasgos, no hay nada de que haya estudiado, se haya interiorizado en algo de la cultura, salvo en sus roces y sus relaciones antes de su ministerio, después de los 30. Así que, ¿qué podemos? Solo podemos suponer que habrá hablado de distintos temas con gente, pero después cuando lleguemos al punto de el comienzo de su ministerio, que es su primer milagro de la transformación del pan y del vino, del agua en vino, vamos a encontrar que ahí ya aparece él como el maestro, porque sabe cosas que no las sabe nadie, ni siquiera los doctores de la ley. ¿Qué tal si ya terminamos acá en nuestra exposición y la próxima vez continuamos analizando los pasos que fue dando Jesús en su itinerario caminando por la zona de Judea, Galilea, recorriendo todos esos lugares y enseñando a las multitudes? Que el Señor te bendiga esta noche.